Bueno, pues hola Juanma, bienvenido al espacio de Fish and Fútbol de entrevistas. Bueno, es un placer tenerte aquí, que nos hayáis abierto las puertas de la ciudad deportiva y bueno, conoceros a todos y a todo el grupo de trabajo. Y nada, me queda preguntarte, como hacemos siempre con los entrevistados, cómo Juanma Cabot llega a ser director metodológico de la Nucía y cuál es su trayectoria hasta llegar a este puesto actual que estás. En primer lugar, Gabriel, agradeceros a todos y a ti y a todo el equipo que estáis aquí presentes. Para nosotros es un placer recibiros aquí y lo dicho, un auténtico placer y compartir nuestras experiencias, ¿no? Y nuestra manera de entender el fútbol desde aquí, desde el Club de Fútbol La Nucía, y darle visibilidad, por supuesto. Y Juanma Cabot llega aquí a La Nucía en una acción remota, pero bueno, mi bagaje anterior, yo estudié educación física, me fui formando en diferentes niveles de entrenador, me fui dando cuenta que mi pasión era el fútbol. Luego tuve la oportunidad de estar en la Barça Academy, allí en Barcelona, un lugar donde aprendí, donde adquirí todas las ideas que a día de hoy pongo en práctica aquí en La Nucía, y fui adquiriendo diferentes experiencias a nivel nacional, internacional. Tuve la oportunidad de compartir con muchos profesionales, los cuales me mostraron una idea a seguir, una idea a trabajar, y le fueron poniendo los puntos a esas cosas que yo a veces no encontraba, ¿no? Porque, ¿cuáles son las personas que te influyeron en ese camino, que puedas mencionar, y qué ideas más te calaron, vaya? Pues sobre todo, al final, toda la idea basa del entrenamiento estructurado, que el gran artífice es Paco Seirulo. Tuvimos la suerte alguna vez de escucharle en alguna conferencia o algo, pero principalmente no trabajábamos con él. Pero diferentes coordinadores, diferentes entrenadores que llevaban más años allí, al final el contexto de aprendizaje que nos juntábamos, porque éramos bastantes entrenadores, era tremendo. Las formaciones eran semanales, 2 o 3 al mes mínimo, semanales. Y ya te digo, la coctelera que había ahí de aprendizaje fue tremenda, porque al final siempre teníamos curiosidades, investigábamos de más, hacíamos muchas preguntas, y todo eso nos fue llevando a seguir creciendo. Y luego también pues un máster que hice en gestión deportiva me fue dando ápice a seguir mejorando y a llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y a acabar aquí en el Club de Fútbol La Nucía. Un poco de gestión de personas, ¿no? Entiendo. Correcto. Al final sí, total. Al final, tú lo has dicho, la gestión de personas es clave. Al final, un poco desde mi puesto, pues gestionamos diferentes entrenadores. Al final tenemos mucho volumen de equipos, más de 30 equipos, lo cual son 60 entrenadores, te puedes imaginar. Al final, no siempre vas a gustar a todos y intentas llegar a ellos a través de la persona. ¿Y cómo podéis o cómo intentáis trascender en esos entrenadores? ¿Cuál es vuestra metodología? ¿Cómo la implantáis? Correcto, pues al final nos centramos un poco en el entrenamiento estructurado, que es un poco hacer al jugador partícipe del propio aprendizaje, por así decirlo, empoderarlos a ellos y aprender haciendo. Es decir, y al final creemos que la mejor manera de que el jugador pueda vivir esto es formando a nuestros entrenadores, dotándoles de estos recursos, ¿no? Lo primero que hemos hecho ha sido digitalizar la comunicación para tener todo almacenado, crear una ficha de sesión, una ficha de entrenamiento, diferentes informes para hacer ese seguimiento y luego dar el pertinente feedback y seguir esto, transmitirles al entrenador esta manera de creer a través del descubrimiento guiado, en el que los jugadores, como bien he dicho, son los protagonistas, y que ellos lo muestren de esta manera. Al final, observar mucho, ser capaces de condicionar a través de la tarea y no verbalmente, y haciendo al jugador protagonista. Yo creo que al final es la palabra clave de un poco nuestra metodología. ¿Y cómo conseguís educar a ese jugador? ¿Qué herramientas le dais a los entrenadores? ¿Y qué educación recibe ese jugador? ¿En qué ámbitos? Al final yo creo que el propio deporte, el propio fútbol en este caso, tiene un impacto muy grande en la propia sociedad, ¿no? Al final los niños vienen con una atención muy grande a las 2 horas de entrenamiento que tienen. Y al final a los entrenadores les incidimos en que eduquen en más allá de lo que es el plano deportivo, sino en los valores que tiene el propio fútbol. Al final compartes con compañeros, el trabajo en equipo es vital, la humildad es vital, y todo esto lo intentamos aplicar entrenamiento tras entrenamiento, llevando diferentes acciones, sobre todo los primeros juegos que, para empezar, intentamos fomentar esa cohesión de grupo en el que se destaquen estos valores. Y bueno, ¿cuál es la filosofía que cree Juanma que se debe aplicar en una cantera para que esos jugadores puedan llegar desde categorías base a primer equipo? Correcto. Pues al final, un poco la que te comentaba, ¿no? Empoderar de alguna manera al propio entrenador y a consecuencia de ello
al jugador que se enfrenta a diferentes situaciones, que vaya resolviendo esas diferentes situaciones, pero resolviéndolas con la intención de que en un futuro tenga más habilidades o destrezas, por así decirlo, para poder resolverla de una manera más eficiente. Es decir, que no lo haga de una manera porque nosotros la establecemos desde nuestro rol de entrenador, que a priori es superior. Intentamos equiparar un poco esa balanza, ¿no? Y poner al jugador a la misma altura que el entrenador, siempre respetando esta autoridad, y al final creemos que es el éxito, porque como bien hemos hablado antes fuera de cámaras, y al final muchos jugadores llegarán a ser futbolistas y es nuestro objetivo número uno, que muchos jugadores en un futuro puedan llegar a abastecer al propio primer equipo. Pero muchos no lo conseguirán, pero todos serán primos, serán hermanos y compartirán y vivirán en una sociedad. Y al final aprovechar un poco esa herramienta que tenemos nosotros como entrenadores para cambiar esta sociedad, ¿no? Y hacerla un poco mejor, por así decirlo. Sí, entonces digamos que en vuestra filosofía de cantera es trascender ese deporte, ¿no? Que es el fútbol, para inculcarle valores a las personas jugadores, ¿no? Y bueno, fomentar un poco un cambio a nivel de personas. Al final yo creo que lo acabas de decir tú con la pregunta que acabas de hacer, personas. Tratamos a la persona y la propia persona es el jugador, no tendemos a separar. Al final abordamos esto de esta manera. Luego la compenetración también con los diferentes departamentos, tenemos un departamento de psicología, pues tratamos de abordarlo de esta manera. Al final podemos hacer diferentes abordajes, tanto individual como grupal, pero al estar en constante comunicación con los entrenadores, pues ellos, que son los que están día a día, detectan, este jugador a lo mejor a nivel anímico necesita refuerzo. Pues para ello tenemos una sala y en comunicación con las familias y con el propio colegio en muchas ocasiones, lo hemos hecho, pues intentamos dar esa solución, ¿no? Al final ser más grandes, lo que hablábamos antes un poco de esa formación integral, pues afrontarlo de esta manera. Y luego también surgen muchos problemas a nivel grupal, estados anímicos de equipo que están haciendo las cosas muy bien, pero no consiguen ganar, por así decirlo. Al final, sobre todo aquí en la coyuntura actual de España, yo creo que nos encontramos con el principal problema del resultado, lo queremos ya. Y al final nosotros, desde la parte metodológica, un poco lo que queremos implementar es que lo importante es el proceso, lo importante es lo que hago para conseguirlo, no conseguirlo. El conseguirlo, sobre todo en edades primarias, es consecuencia, con conseguirlo me refiero a ganar. Y al final el transmitir eso y el calar con este mensaje, al principio es costoso obviamente, pero cuando conectas con la gente y sobre todo con el jugador, que lo hemos conseguido con algún equipo a día de hoy y tratamos de seguir conseguirlo día a día, es muy satisfactorio. Al final ver que la gente cree en el mensaje es muy satisfactorio. Interesante ese cambio de paradigma que, Totalmente. bueno, digamos que viene de las últimas tendencias en educación, las últimas tendencias en ese crecimiento de los jugadores, pero llevarlo a la práctica y ver que un club lo está llevando a la práctica es difícil de ver. Correcto. Y bueno, en relación a esto, ¿cómo os sentís arropados por el club para desarrollar esa metodología? ¿Qué visión, si tienen una visión cortoplacista? Bueno, tú lo comentaste, sí. Es más a medio o largo plazo, ¿no? Correcto. Yo creo que la visión del club, pero ya desde años atrás, el club ha trabajado muy bien, incluso llevando al juvenil a la máxima categoría, División de Honor, y luego con la llegada del propio inversor yo creo que refuerza en el gran trabajo que venían haciendo. Y es por ello que nos dan ese espacio de tiempo, ¿no? Al final en el fútbol todo es tiempo. Lo comentamos también, Guardiola siempre dice lo mismo, si tienes tiempo puedo desarrollarme. Al final que no me juzguen por una semana o 2 semanas. Y la confianza que nos transmite el club es de tiempo a largo plazo. Es decir, todo lo que estamos comentando ahora, obviamente con algunos equipos hemos conseguido abordarlo de una manera eficiente o satisfactoria, pero con otros tantos seguimos trabajando para conseguirlo. Y esto al final requiere de tiempo, instaurar estos hábitos, cambiar hábitos anteriores, por así decirlo, a pesar de que habían hecho las cosas muy bien, y trabajar y creer en ello. Y al final dotar de recursos al grupo de profesionales que somos, y ya te digo, yo creo que por parte desde la perspectiva de arriba del club el apoyo es máximo. Yo creo que en mi parte personal no he encontrado un espacio donde poder desarrollarme de esta manera, en el que la confianza es plena en la base. Qué interesante. Y Juanma, sabemos que estáis desarrollando un área internacional. ¿Cómo cree Juanma Cabot que se debe desarrollar esa área? ¿Cómo está trabajando el club en desarrollar esa área? ¿Y qué consejos le darías a otro director metodológico que esté pensando en abrir esa área internacional para guiarlo un poco por el camino que tú crees que es el correcto? Correcto, a día de hoy hemos desarrollado ya el proyecto de área internacional, contamos con 2 jugadores en la propia academia, los cuales vienen en un periodo de 9 meses a vivir una experiencia, pero a la vez aportar talento. El objetivo de esta área internacional es aumentar el nivel deportivo de nuestros equipos, sobre todo juveniles, porque al final el perfil de estos jugadores suelen ser de los 17 a los 19, 20 años.
vienen en la etapa juvenil y vienen en un programa full time, por así decirlo. Les damos servicios de gimnasio para trabajar la parte condicional y física, que también es muy importante, con nuestro departamento de preparación física. Luego reciben entrenamiento en campo de tecnificación y luego entrenan 4 días por semana con su propio equipo. Y a la par de esto también les damos esa formación integral de la que comentábamos antes, ofreciéndoles cursos de entrenador, clases de españoles diarias para que mejoren su idioma, que luego lo mejoran mucho también con los compañeros, que yo creo que al final es la clave del éxito, ¿no? El tener esa oportunidad, vivencia, ¿no? la vivencia, correcto. Y al final, ya te digo, tienen un horario a tope, por así decirlo, y viven esta experiencia. Al final están en un periodo de 9 meses, los 2 que tenemos ahora, pero también ofrecemos diferentes paquetes adicionales, como clinics de 1 mes, 2 meses o 3 meses. Y luego la idea para este verano, para seguir captando gente y atraer a ese talento extranjero, porque sobre todo vienen de Estados Unidos, se realizarán Summer Camps con la intención de captarlos a través de nuestro departamento de Scouting también y seguir creyendo en esta área, porque yo creo que al final aporta mucho valor al club, aumenta el nivel competitivo, que es el principal motivo, y los chicos viven una experiencia completa. Qué bueno. Y nada, Juanma, me queda felicitaros por el trabajo que estáis intentando implantar desde desde que llegasteis al club y cómo venía trabajando el club anteriormente. Y nada, felicitaros y agradeceros que compartáis este espacio con nosotros, este pequeño espacio, para que nuestra comunidad y la gente que nos pueda estar viendo, pues intente coger ideas y que les sirva para también desarrollarse ellos. Y nada, tío, muchas gracias. Placer, para nosotros todo un placer recibiros, Gabriel, y encantados de compartir esta información con vosotros y con toda vuestra comunidad. Un placer.